La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a un encuentro con la palabra del Señor. Bienvenidos a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos a nosotros en este momento. Damos gracias al Señor porque podemos conectarnos a través de estos medios, a través de este canal de YouTube. Podemos reunirnos juntos como hermanos, como iglesia, para poder ser ministrados por el Espíritu Santo. Gracias al Señor porque podemos seguir predicando la palabra a través de estas redes y a través de este canal. Gracias al Señor porque es un privilegio servirle y gracias porque la iglesia no se detiene. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora y vamos a pedirle al Señor que ministre nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, es un honor y un privilegio poder servirte, Señor, poder predicar tu palabra, Dios. Hoy queremos que tú bendigas la vida de cada persona que se encuentra conectada a través de nuestras redes sociales, a través de este canal de YouTube, Señor. Bendice cada familia, Señor de gloria. Y hoy entregamos en tus manos nuestras vidas. Y hoy pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos. Levantamos un vallado alrededor de cada familia que hoy se encuentra conectada escuchando tu palabra. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche quiero predicar bajo el título Reto de Valientes. Voy a pedirle que usted abra su Biblia allá donde usted se encuentra, en la intimidad de su hogar, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la escritura de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La carta del apóstol San Pablo es una exhortación a Timoteo para ser valiente, pero también denota un aprendizaje en lo que significa la valentía en momentos de crisis. Cuando yo vi esta película, Reto de Valientes, por primera vez, quedé impactado con la temática. Un padre ausente de casa, envuelto en su trabajo, con problemas con su hijo adolescente, y de pronto ve que su vida cambia de un momento a otro. Su pequeña hija muere y eso devastó su vida, pero a la postre eso le ayudó a consolidar más su relación con el Señor y con su familia. Esta dura prueba le ayudó a revisar su vida, a tomar decisiones drásticas, a volver al Señor, asumiendo el compromiso que una vez Dios le había delegado. Así que Reto de Valientes no es solamente el título de una película, ni es el título del sermón de esta noche, sino que también representa la posición que se nos pide tener a nosotros como cristianos frente a los acontecimientos históricos en los cuales estamos viviendo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es el legado escrito del apóstol. Es el testamento que un hombre sabio y curtido en el mundo y en su vida cristiana le dejaría a un joven pastor de la iglesia de Éfeso, su hijo amado en la fe, como le diría más adelante, Timoteo. Palabras cargadas de valentía frente a la situación histórica en la que estaba viviendo el apóstol Pablo en ese momento. Palabras de un hombre que había sufrido durante toda su vida, que había estado llevando el yugo de lo que significa seguir a Jesucristo como un verdadero discípulo. Pablo se encontraba en una situación bastante precaria. Estaba preso en una cárcel romana
esperando una condena y esperando su martirio. Pablo estaba en el final de sus días. El apóstol se encontraba sumamente solo. Es un momento muy crítico en su vida. Es un momento muy trascendental en la vida del apóstol Pablo. Respiraba una atmósfera pesada, conmovedora, tal vez en momentos de extrema fragilidad. Las condiciones de su cautiverio eran tan duras que incluso se le trataba a manera de malhechor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Qué increíble que el apóstol Pablo, en medio de aquella situación dramática, en medio de aquella situación tan crítica, estando preso en una cárcel, él se atreva a decir con valentía estas palabras: yo estoy preso, yo estoy pasando por momentos difíciles, pero la palabra de Dios no está presa. Gracias al Señor que en estos momentos difíciles por los que la humanidad pasa, en estos momentos donde los santuarios de idolatría, como los centros comerciales, como los cines, como las tabernas, como los bares, como las discotecas, han sido cerrados, el Señor permite que su iglesia siga predicando. El Señor permite que podamos seguir extendiendo el reino de los cielos, porque a pesar de estar en confinamiento, la palabra de Dios no está presa. Pablo también dice la historia que estaba sujeto a cadenas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo sentía mucha tristeza, también causada por el comportamiento de algunos hermanos como Demas y Alejandro el calderero. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 al 14 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. De manera que Pablo se encontraba en una situación bastante trágica y angustiosa, confinado en una cárcel romana. Es probable que su salud también se hubiese deteriorado en la prisión y que careciera de ropa para abrigarse, porque le escribe a Timoteo y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Al parecer Lucas era el único que lo acompañaba y lo visitaba. Segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Las condiciones del apóstol Pablo eran lamentables. Preso, perseguido, arruinado, abandonado, en cadenas, solo, desamparado, y sin embargo escribe esta carta diciéndole a su joven pastor Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabe una cosa? Dios está llamando a su iglesia a cambiar, a romper los paradigmas mentales, no a romper paradigmas doctrinales. Dios está llamando a su iglesia a romper paradigmas mentales. Dios está llamando a su iglesia a que pueda caminar en el poder de Dios, a que no se esconda en estos momentos, a que funja como valientes guerreros que van delante de la batalla para poder vencer a un enemigo que se encuentra delante de nosotros. Se necesita valentía para vivir la vida cristiana. Escúchame bien lo que te estoy diciendo esta noche. Se necesita valentía para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Se necesita valor para vivir la vida cristiana en medio de situaciones tan adversas como la que estaba pasando el apóstol Pablo, y en situaciones como las que pasa hoy la humanidad, que se necesita hombres y mujeres valientes que se coloquen en la brecha para seguir predicando y llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No era cualquiera el que estaba escribiendo esto. No era cualquiera el que estaba diciendo estas palabras. Era un hombre que, prisionero injustamente, solo por cumplir el llamado de Dios, tenía que enfrentarse a la dura prueba de un calabozo romano, de la tortura y de la muerte martirizado. Escúchame, iglesia, en esta hora. Dios nos está llamando a actuar con valentía.
Dios nos está llamando a no dejarnos amedrentar por las situaciones ni los momentos difíciles. Dios está llamando a su iglesia a perseverar en medio de la adversidad. El apóstol Pablo estaba haciéndole un llamado a Timoteo a vivir con valentía, a mantenerse firme, aun si le tocara pasar por la prueba del martirio que le tocaría pasar a él más adelante. Pablo quería enseñarle a Timoteo lo que significa un verdadero discípulo. Y en esta hora yo quiero decirte, ha llegado el momento en el que la iglesia tiene que empezar a demostrar que es la verdadera esposa del Cordero. Ha llegado el momento en que la iglesia y los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo empiecen a demostrar de qué están hechos. ¿Qué es lo que han creído? ¿En quién ha creído? Y yo quiero hablarte en este momento lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Quiero darte algunos elementos de enseñanza que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo a través de este pasaje, a través de esta segunda carta. Cómo tenía que perseverar en el ministerio que Dios le había encomendado. Yo quiero mostrarte algunas características que Pablo le enseña a Timoteo con respecto a esto. Y lo primero que quiero decirte es que la valentía proviene de una fe genuina. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Claramente Pablo le está hablando a Timoteo en el contexto de la predicación y del testimonio. Pero lo que también es claro es que esto es válido para mantenerse firme en el evangelio y en la voluntad y en el propósito de Dios. La fe en el Señor y su palabra son los ingredientes indispensables para mantenernos por delante de las adversidades y de las persecuciones. Hoy la iglesia está siendo desafiada en sus convicciones y principios. Hoy nuestra fe está siendo desafiada por las circunstancias y el mundo está desafiando nuestra fe. El mundo está desafiando los principios en los cuales hemos creído. El mundo está desafiando los principios que hemos predicado durante años. Y ha llegado el momento de demostrar como iglesia que lo que hemos predicado, que lo que hemos dicho en las congregaciones, que lo que hemos dicho en la plaza pública es la única y verdadera verdad. Y es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo hace muchísimos años, hace muchos siglos, para limpiar el pecado de la humanidad y para salvarnos de la condenación eterna. Hoy la iglesia está siendo desafiada en las convicciones y principios. Hoy nuestra fe está siendo desafiada por las circunstancias. El mundo está desafiando nuestra fe. Hoy hay personas, instituciones, organizaciones que le preguntan a la iglesia: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que por años has estado predicando? El Dios que dice que hace milagros, el Dios que dice que es el sobrenatural. ¿Por qué no acaba con esta pandemia? El mundo nos cuestiona y espera una respuesta de la iglesia del Señor. Y la iglesia debe tener una respuesta. Y la respuesta es que el Señor sigue reinando, sigue gobernando, que está en control de la historia y de todo lo que sucede en el universo que Él mismo ha creado. Aleluya. La Biblia dice: mas Jehová está en su templo, calle delante de él la tierra. Habacuc 2:20. Jehová está en el mismo sitio donde siempre ha estado, encima de los cielos, reinando por toda la humanidad, reinando sobre todo el universo. Y Habacuc dice: y la tierra tiene que callar. Fe, mis queridos, es el ingrediente activo del valor. Tu fe producirá que el cielo se abra y que la tierra se conmueva. Estamos siendo desafiados, pero la iglesia responderá con la fe en la palabra de Dios y en las promesas del Dios del cielo. Cuando tú entiendes que lo que la Biblia habla es verdadero y que lo que Dios ha dicho a través de su palabra se cumple, cuando nuestra fe es desafiada, simplemente vamos a su palabra y en su palabra podemos permanecer confiados y tener paz. No importa los momentos difíciles, no importa los momentos críticos. Recuerdo la historia de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado
al desierto para ser tentado por el diablo. Cada una de las preguntas de Satanás tenía un dardo venenoso que quería impedir o procurar que Jesucristo cayera ante sus demandas. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo siempre fue la misma: escrito está. Escrito está, escrito está. En los momentos en donde el mundo desafía la fe de la iglesia, la respuesta nuestra tiene que ser contundente: escrito está. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no se devuelve vacía, sino que penetra en los corazones y produce fruto en abundancia. La respuesta clara de la iglesia tiene que ser contundente: Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a pesar de que estemos viviendo en una pandemia, Jesús sigue reinando y tiene el control de la historia. Estamos siendo desafiados, pero la iglesia responderá con la fe en la palabra del Dios del cielo. Jesús está enseñando esto de una manera muy hermosa y maravillosa. En el Evangelio de Lucas, hablando acerca de la necesidad de orar y no desmayar, por medio de la palabra o de la parábola de la viuda y del juez injusto, concluye Jesús diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas capítulo 18, versículo 8. Escúcheme, no es una pregunta retórica. Jesús lo está preguntando porque sabía lo que vendría para la humanidad. Jesús está fungiendo como profeta y la pregunta que está haciendo es una pregunta que tiene la intencionalidad de despertar en ese momento la fe de los apóstoles. Él sabía perfectamente que en los últimos tiempos la gente no necesitaría hablar bonito. Jesús sabía perfectamente que en los últimos tiempos la gente no necesitaría demostraciones de poder o de misticismo, que la gente no necesitaría templos lujosos o espaciosos, que la gente no necesitaría altares y púlpitos de oro, que no necesitaría grandes escenarios ni predicadores carismáticos. Jesús sabía que la gente en los últimos tiempos no necesitarían cargos eclesiales, no necesitarían grandes cuentas bancarias o títulos académicos. Jesús sabía que en los últimos tiempos lo que tú y yo como iglesia necesitamos es la fe en la palabra del Dios del cielo. Es la confianza en el Hijo de Dios, una fe en el Padre eterno, una fe en el Hijo de Dios, una fe en las promesas del Espíritu Santo, una fe en su palabra, una fe en la palabra del Señor, una fe en su poder, una fe en su salvación, una fe en tu testimonio, una fe para mantenerse firme frente a la adversidad y a los eventos trágicos de los últimos tiempos. Por eso la pregunta de Jesucristo hoy es pertinente. Oh, en los últimos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús estaba interesado en despertar a su iglesia. Estaba interesado en despertar a una comunidad de fe para que creyeran en Él, para que creyeran que sus palabras no eran palabras huecas ni vacías, sino que corresponderían al orden de lo que Él había estipulado que vendría en los últimos tiempos. La Biblia habla de grandes hombres de Dios que necesitaron depositar toda su confianza en el Señor y creer que Él es el único y suficiente Salvador, y que era el único y suficiente ser que podía sacarlos adelante. La Biblia en el Nuevo Testamento nos da una lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Abel, dice, ofreció excelente ofrenda. Enoc fue traspuesto. Noé fue advertido de las cosas que no se veían. Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró. José mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto. Moisés, hecho ya grande, dice la Escritura, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y dejó a Egipto no temiendo al rey de turno. Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, pero me impacta que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento concluye diciendo
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios está llamando a su iglesia a mantener fe, a mantener la fe. Estamos siendo desafiados y la iglesia hoy necesita creer en este momento. Este es el momento de la verdad, es el momento de demostrar realmente a quién hemos creído y a quién hemos servido. Escúchame, no permitas que las circunstancias dañen tu fe. No permitas que las circunstancias dañen y te metan en una crisis de fe. No permitas que el diablo te meta en una crisis. Mantente firme, confiando en que Dios sigue teniendo en control de lo que está a nuestro alrededor. Pablo le dice a Timoteo: debes hacer memoria de tu fe no fingida. Esa misma fe que reposó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esa misma fe que en Listra permitió que tu abuela y madre dieran testimonio a los hermanos y pudieran mantenerse firmes, modelando, predicando y orando por los que estaban a su lado. Si tú estás en casa escuchándome, dale un aleluya fuerte al Señor en este momento. Lo segundo que Pablo le quería enseñar a Timoteo era que la valentía proviene de la unción del Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Parece que Pablo está exhortando a Timoteo a mantener vivo el fuego del Espíritu Santo. Pablo había hecho un trabajo extraordinario con su discípulo Timoteo, hasta el punto de que parece haber sido nombrado pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo en su primera carta a Timoteo habla con él acerca de esto y le escribe y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué increíble estas palabras del apóstol Pablo. ¿Sabe? La iglesia está esperando a su Señor. Estamos esperando que Dios venga porque creemos en lo que su palabra dice. Y la Biblia dice que Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No importa los acontecimientos que estemos pasando, no importa los momentos críticos o el desastre que esté ocurriendo en este mundo, la Biblia dice contundentemente, y esto es un absoluto doctrinal: Cristo viene pronto. Es el saludo de los cristianos del primer siglo: Maranata, Cristo viene. ¿Sabe? En esta semana han estado ocurriendo acontecimientos muy fuertes en este mundo. Obviamente estamos frente a una pandemia, el COVID-19. Muchos muertos a causa de esta pandemia. Pero también se ha levantado una ola de protestas en Estados Unidos. Y hemos visto las imágenes tan difíciles y contundentes de gente destruyendo edificios, edificaciones, protestando por la muerte de un hombre inocente, muerto a manos de un policía norteamericano. Y eso ha provocado una serie de desmanes. Las ciudades están enloquecidas. Y vemos cómo los seres humanos seguimos en la misma tónica. No aprendemos de lo que está sucediendo. En estos días me sorprendió un video que llegó a mi cuenta de WhatsApp. Y el video tenía como título: los humanos no aprenden. Y decía el realizador de este video: los humanos no aprendieron de la pandemia. En Europa comenzaron a abrir la economía. Y lo primero que hicieron las personas en Europa fue ir a los centros comerciales. Y en el video mostraban filas enormes de personas
No para entrar a un supermercado por comida. No para entrar a una iglesia a adorar y bendecir el nombre del Señor. Eran filas de personas que estaban esperando para entrar a un almacén de ropa de marca, para llevarse todo lo que había dentro, comprarlo. Los humanos no aprenden. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, recuerda, Pablo le está dejando un legado a Timoteo. No se había visto con él, pero le dice, entre tanto que voy. Dios le dice a la iglesia, entre tanto que voy, iglesia, tienes que ocuparte. Mientras yo llego por ustedes, mientras ocurre el arrebatamiento de la iglesia, mientras ustedes son levantados de este mundo, ustedes tienen que cumplir una labor. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, es lo que está diciendo el Señor. Iglesia, mientras estamos en cuarentena, sigamos aprendiendo, sigamos teniendo conocimiento de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Mientras estamos en confinamiento, vamos a las Sagradas Escrituras, tengamos comunión con el Dios del cielo. Pablo le dice, ocúpate de la lectura, pero ocúpate de la exhortación y de la enseñanza, de la predicación, de la palabra, del bendito mensaje del Dios del cielo. Oh Dios, estoy agradecido con Dios, porque a pesar de los momentos críticos en los cuales nos ha permitido pasar, Él nos permite seguir predicando el evangelio del reino. No importa, a través de las redes sociales, Dios ha dado esta herramienta para que podamos seguir llevando el mensaje. La iglesia no se detiene. La palabra de Dios no está presa. Pablo es contundente con Timoteo: mientras yo voy, ocúpate. No seas flojo, Timoteo. No te conviertas en un vago. No te conviertas en un bueno para nada. Mientras yo voy, ocúpate. Pero ocúpate de cosas serias. Ocúpate de estudiar la palabra de Dios, de exhortar a través de los sermones, de predicar y enseñar quién es el verdadero Hijo del Dios del cielo. Esa es la labor de la iglesia en este momento. La labor de la iglesia en este momento es estar ocupada en oración, en contemplación, predicando la palabra, aprendiendo cada día más. Ya vendrá un momento en el que podamos volver a reunirnos, pero mientras eso sucede, ocúpese en las cosas del Señor. No descuides, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El regalo que Dios te dio a través de los ministros del altar. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, es decir, para que tú seas modelo, para que tú seas un ejemplo ante la comunidad. La iglesia necesita ser modelo ante una sociedad que hoy no tiene referentes morales. Escúchame bien, mi querido amigo y hermano que me estás viendo a través de esta pantalla. Yo quiero decirte en esta hora, la iglesia es el referente moral que necesita la sociedad. La iglesia es la que tiene la palabra de consuelo, las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad que en este momento se hunde en un caos. Dios nos ha delegado una hermosa oportunidad. Cuando revisamos la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo, el tono de esta segunda carta hace pensar que Timoteo había descuidado esto, que Timoteo había descuidado el fuego del Espíritu Santo. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Pablo sabía que la única manera en la que este joven pastor se mantuviera firme en su ministerio y en medio de una comunidad que tal vez no lo quería debido a su juventud, era con la unción del Espíritu Santo. Escúchame, en estos momentos tu ayuda no son los bancos. Hay mucha gente hoy que está haciendo mofa por lo que los bancos han prometido pero no han cumplido. En estos momentos la ayuda no son los bancos. No esperes del gobierno ayuda. Tal vez venga, tal vez no. Pero yo quiero decirte, la ayuda viene del cielo, del poder y de la unción del Espíritu Santo. La ayuda viene de Dios. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Escúchame, solo una unción especial del Espíritu Santo nos podrá dar la fuerza suficiente para seguir adelante en los momentos más oscuros. La Biblia nos cuenta la historia de los apóstoles en el libro de los Hechos, perseguidos por los religiosos judíos, y en medio de esa persecución elevaron
una oración al cielo en Hechos capítulo 4, versículo 29. Y dicen ellos orando: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra del Señor. ¿Sabe? Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo asesinados, estaban siendo torturados, pero ellos sabían que tenían una misión que cumplir. Y la misión era predicar el evangelio, sin importar lo que sucediera históricamente. La oración de ellos fue contundente: no mires sus amenazas, sino danos de nuevo. La palabra de nuevo aquí representa valentía. Danos valor, danos la fortaleza necesaria para predicar tu palabra, para hablar tu palabra. Y dicen: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesucristo. Lo que ellos están diciendo es: danos el poder, danos la fuerza, danos la valentía para predicar tu palabra, y respalda esa palabra con señales, con prodigios, con todas las maravillas del cielo. Y dice la escritura contundentemente: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Dios del cielo. Hoy necesitamos ser valientes. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos enviar un mensaje contundente al mundo y decir: la iglesia está presente, pero tenemos que decirle al mundo: Cristo sigue presente. Señor, nuestra oración hoy tiene que ser: ayúdanos a predicar la palabra. Danos valentía para seguir llevando el mensaje del evangelio. El miedo, el temor se va con la unción del Espíritu Santo. Escúchame, en este tiempo necesitamos una iglesia de fe, pero también necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que crea en su palabra, pero una iglesia que siga predicando que Dios tiene el poder para sacar a la humanidad del atolladero en el que se encuentra. Una iglesia que confía en Dios, pero que camina en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que siga predicando, que aunque las circunstancias sean adversas, hagamos un vallado de oración y nos levantemos para seguir llevando el mensaje correcto. La Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Jueces, nos cuenta la historia de un hombre llamado Gedeón, timorato, sin conocimiento de Dios, con angustia en su corazón, con preguntas sin resolver, con una crisis de fe terrible, en medio de un pueblo pecador e inmoral, con una serie de complejos de inferioridad, pobre, con una baja autoestima, con sentimientos de culpa. Y además de eso, en medio de una guerra contra los madianitas que no sabía cómo afrontar. Sin embargo, el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué tremenda palabra. Yo me imagino la cara de Gedeón, escuchando la voz del ángel, tal vez con el ceño fruncido, diciendo: ¿quién eres tú que te vienes a burlar de mí en este momento? ¿No sabes cómo me encuentro y tú me vienes a llamar a mí varón esforzado y valiente? Sabe, Dios está mirando la profundidad de tu corazón. Dios lo escogió para una misión trascendental, para liberar al pueblo del yugo madianita. Tal vez tú en este momento sientas que no puedes. Tal vez sientas que tus capacidades y tus fuerzas no son las mejores para seguir adelante o cumplir la misión que Dios te ha encomendado. Recuerda, Dios no mira lo que el hombre ve. Dios está mirando el potencial que hay dentro de ti. A un hombre miedoso, sin aspiraciones como Gedeón, Dios lo llama y le dice: varón esforzado y valiente. Dios está viendo lo que tú puedes hacer en el reino de los cielos. Dios está viendo lo que tú no puedes ver de ti mismo. Dios no está mirando lo que tú eres en este momento. Escúchame allá y presta mucha atención. Dios no está mirando lo que tú eres en este momento, pero
Pero Dios no está mirando lo que tú fuiste en el pasado. Dios está mirando lo que tú vas a llegar a ser ante sus ojos. Tú eres útil en el reino del Dios del cielo. Ante los ojos de Dios, tú y yo somos indispensables. El reino de los cielos es indispensable. No importa lo que el mundo diga, no importa si el mundo considera que las iglesias, que la economía, que los bares, que los restaurantes son indispensables, que el fútbol es indispensable. La Biblia dice que tú y yo somos iglesia, y la iglesia del Señor Jesucristo es indispensable e inconmovible. Aleluya. Tenemos que ser valientes para predicar esto. En el capítulo 6 de Jueces, versículo 14 dice: y Jehová mirándole le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón pone las 1000 trabas, pero al final decide creerle a Dios y construye un altar de adoración al cual llamó Jehová Shalom. Que es impresionante. Escúchame, cuando tú levantas un altar a Dios, cuando tú entras en la presencia de Dios en adoración, Dios trae su paz. Jehová Shalom es nuestra paz. En estos momentos, aunque el mundo se muera, aunque la gente grite, aunque el mundo se hunda en el caos, Dios ha prometido ser nuestra paz en estos momentos. La Biblia dice en el versículo 34: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. ¿Sabe? Este es el punto de inflexión en la historia de Gedeón: el altar y la unción del Espíritu Santo. Gedeón estaba listo para la batalla. Se perdió el miedo. Se fueron los complejos, se acabó la baja autoestima, se fueron los yo no puedo. Gedeón estaba lleno del Espíritu Santo y no había enemigo que pudiera hacerle frente. Escúchame bien, cuando tú estás frente, lleno del Espíritu Santo, las tinieblas tienen que temblar. No hay enemigo que pueda pararse enfrente de ti, aleluya. No hay enemigo que pueda mantenerse frente al poder de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el escenario lo ves diferente. Ya no lo miras desde la tierra y desde el suelo, ahora lo miras desde el cielo con los ojos del Dios eterno. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu enemigo se ve pequeño, porque lo miras con los ojos del Dios Todopoderoso. La historia cuenta que Gedeón derrotó a los madianitas con un ejército de tan solo 300 hombres y acabó con un campamento de más de 20,000 soldados enemigos. La valentía proviene de la unción y el poder del Espíritu Santo. Y número 3, Pablo tenía que enseñarle a Gedeón que la valentía proviene de un carácter férreo. Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo: no solo debes tener fe y unción, también debes tener la formación de tu carácter. El espíritu del que habla este versículo no es el Espíritu Santo, se refiere al espíritu humano. Se refiere al dominio que debemos tener sobre nuestras emociones, sobre nuestra conducta, sobre nuestro temperamento. Escúchame, el espíritu que Dios nos entregó es el aliento de vida. Es un espíritu que no es cobarde, que tiene el poder para enfrentar eventos y situaciones difíciles, que ama a pesar de, y decide permanecer en santidad e integridad ante las tentaciones del enemigo. Los valientes saben que deben permanecer en la verdad de Dios, y aunque el mundo se caiga delante de ellos, permanecerán inconmovibles delante de la presencia del Dios del cielo. El carácter se forma a partir del conocimiento de Dios y de la obediencia a su palabra. Jesús lo supo explicar maravillosamente. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25 dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escúchame, vendrán tormentas a nuestra vida, pero permaneceremos firmes e inamovibles porque hemos edificado sobre la roca. Hemos puesto el fundamento que es Cristo Jesús. Hemos construido sobre un fundamento sólido, sobre Cristo, el Hijo del Dios del cielo.
Ahora, la conclusión es, cuando tienes fe, cuando tienes la unción del Espíritu Santo y cuando tienes un carácter y una voluntad férrea, entonces estarás preparado para los retos que la vida te depara y para cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice, por tanto, o sea, después, esta es la conclusión del mensaje. Después de haberle explicado estas cosas, después de haberle enseñado a Timoteo todo esto, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La fe, la unción del Espíritu Santo y un carácter férreo te permitirán participar de las aflicciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Frente a los cuestionamientos del mundo, la respuesta de la iglesia es fe. Frente a las burlas del mundo, la respuesta de la iglesia es unción y poder del Espíritu Santo. Frente a la invitación del mundo, la respuesta de la iglesia es carácter. Permítame cerrar este sermón con la historia de un hombre nacido en Husinek, reino de Bohemia, en el año de 1370, una pequeña villa de la época. Este hombre nace en el seno de una familia campesina pobre. Su padre murió siendo muy niño. Fue criado con mucho esfuerzo por su madre, y su afán de estudiar lo llevó a una escuela privada donde obtuvo el título de bachiller. Después de ahí fue a la universidad sin dinero para costear sus estudios. Años más tarde fue ordenado sacerdote y estudió las Sagradas Escrituras, donde encontró una revelación profunda de Dios y se convirtió al Evangelio. Muy pronto comenzó a predicar y a defender la doctrina cristiana de la salvación por fe, a defender que Cristo es la cabeza de la iglesia, y se convirtió en un crítico férreo de los abusos y los excesos cometidos por la iglesia tradicional. Este hombre denunció al papado como una institución corrompida, y eso le ganó la animadversión de mucha gente en su época, la animadversión de los líderes religiosos de la época. Fue engañado por el emperador de turno, invitado al concilio de Constanza, donde fue trasladado a un calabozo. El calabozo se llamaba el calabozo de los descalzos. Fue interrogado este hombre, pero se mantuvo firme en sus convicciones. Los líderes religiosos de la época no pudieron encontrar nada con que acusarle, y en un juicio parcializado y acomodado fue condenado a morir en la hoguera. El nombre de este hombre fue Juan Hus, uno de los grandes reformadores de la iglesia. Hus murió como mártir, murió como un héroe de la reforma, y la historia cuenta que en medio de la hoguera, mientras era quemado por su fe en el Señor Jesucristo, profetizó: aunque yo muera, vendrá otro después de mí que cambiará la historia. La profecía se cumplió, y ese otro fue el gran reformador Martín Lutero. El Evangelio no es para cobardes, es un reto de valientes. Cierra tus ojos, por favor. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, aquí estoy, con mis temores, con mis miedos, con mis afanes, Señor de gloria. Aquí estamos como iglesia, en las circunstancias críticas en las que nos encontramos, en los eventos en los que estamos viviendo, pero aquí estamos, creyendo todavía en ti, creyendo en tu palabra, creyendo en que tú tienes el control de la historia. Hoy, Señor, te pido, danos la unción del Espíritu Santo.
Que podamos seguir llevando este mensaje, que podamos seguir predicando tu palabra. Que podamos seguir caminando y extendiendo el reino de los cielos, Señor de gloria. A pesar de los retos, de los desafíos, de las burlas, a pesar de los cuestionamientos e interrogantes, a pesar de todo lo que sucede en nuestra historia, permite que podamos seguir predicando el mensaje. Hoy quiero bendecir a cada persona, a cada hermano, a cada amigo que hoy está conectado a través de las redes sociales. Bendigo a sus familias, bendigo sus casas. Pido al Señor que traiga la provisión a sus hogares, que nunca falte la provisión en su alacena, que el Señor sustente sus familias, que el Señor siga siendo su provisión. Gracias, Señor, por esta palabra y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados en esta hora. Gracias por reunirse con nosotros. Gracias por ser iglesia. Gracias por seguir expandiendo el reino de los cielos. Hoy quiero decirte que después de terminado este sermón, este culto, vendrá un tiempo con nuestros pastores Iván y Patricia, en donde ellos online estarán orando por nosotros, orando por su iglesia, orando por cada familia. Conéctate a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook Live. Conéctate y entra en un tiempo con la presencia del Señor. Todo porque la iglesia no se detiene. Dios te bendiga y Dios te Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.